diseño de circuitos combinacionales, ¿de acuerdo? Entonces ya habíamos dicho que una característica de estos circuitos es que tiene varias entradas. Puede tener 2, puede tener 4 entradas, 8 entradas, 16 entradas, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos a ir combinando esas entradas, pero simplemente vamos a tener un solo resultado, ¿de acuerdo? Entonces hay varias entradas y hay una salida simplemente. Esa salida puede ser un valor 0 o un valor 1, ¿no? Es decir, es un valor binario, o bien es 0 o bien es 1, ¿de acuerdo? Entonces es la característica de estos circuitos, ¿de acuerdo? Entonces ahora nos toca analizar ese tipo de circuitos. Pero ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta cuando nos dicen que analicemos el circuito? Cuando analizamos el circuito, estimados jóvenes, nos van a dar un circuito como este. ¿De acuerdo? Generalmente ese circuito es un circuito lógico. Es decir, está en una aplicación Proteus o está a mano. Entonces nosotros a partir de esto, de lo que tengamos acá, tenemos que empezar a analizar. Entonces yo les preguntaría pues, a ustedes, ¿cierto? ¿Qué es lo que me pueden decir de este circuito, estimados jóvenes? ¿Qué es lo que nos interesa de este circuito? ¿Qué información podemos sacar? ¿Alguien quiere participar? ¿Qué podemos decir de este circuito? Porque estamos analizando, ¿cierto? O vamos a analizar. ¿Alguien? ¿Nadie? A ver, ¿cuántas entradas tiene? A, B, C, D. Fíjense que... Buenas noches. ¿No podríamos sacar su función? Ah, muy bien, ¿cierto? A partir de ese circuito nosotros podemos encontrar su función. Válido, muy bien. Después de la función, ¿qué más podemos hacer? Ya, uno, vamos a encontrar su función lógica. ¿Qué más podemos encontrar a partir de este circuito, estimados jóvenes? ¿Qué más podemos deducir? Tenemos ya nuestra función lógica. A partir de eso, ¿qué más podemos deducir? Después de deducir la función lógica, ¿podemos simplificar, Inge? ¿Ya? Si es que se Podemos, puede. si es que se puede, simplificamos. Magnífico. Si el circuito es bastante amplio, entonces podemos simplificar, reducirlo. Muy bien. ¿Qué más? Implementar el circuito. Ya está, ya en físico, vale, vale implementar el circuito. ¿Ya? ¿Qué más? Su tabla de verdad. Ah, muy bien, hallar su tabla de verdad. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que esos valores nosotros podemos encontrar si nos dan un circuito como esto, ¿verdad? Entonces, en lo que ustedes han dicho, ¿cierto? En lo que queremos hacer, en lo que ustedes han intuido, ¿cierto? En eso consiste lo que es el análisis de circuitos combinacionales, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Entonces, eso significa que, estimados jóvenes, ¿no? Significa, acá en nuestro textito dice, por favor, lo siguiente, ¿no? Dice, el análisis de circuitos se entiende, dice, como aquel proceso en la que se obtiene una descripción en lenguaje convencional, el resultado que produce un circuito electrónico. Ah, interesante, ¿cierto? Entonces, analizar significa describir textualmente, ¿cierto? En nuestras palabras, lo que el circuito hace, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ese circuito que teníamos, en base de eso, nosotros vamos a describir el resultado, lo que sale, pero en forma verbal, en forma textual. Pero para hacer eso, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer, como uno de los compañeros ha dicho, es hallar la función lógica. Es decir, que de este circuito lo primero que vamos a hacer es encontrar la función lógica. ¿De acuerdo? Segundo, podemos simplificarlo o si no ya directamente podemos llevar, ¿cierto? Su tabla lógica. Podemos encontrar su tabla lógica. Porque a partir de esta función nosotros ya podemos construir nuestra tabla. Y eso lo hemos hecho hasta el momento. ¿Cierto? Es por eso que tienen buenas notas. Se ha entendido esa parte. ¿De acuerdo? Una vez que tenga la tabla lógica, estimados jóvenes, nosotros vamos a hacer la interpretación verbal de los resultados. ¿De acuerdo? ¿Cuándo nos da uno? Si vamos a hablar en base a uno, ¿cierto? ¿Cuándo nos da uno? ¿Cierto? Y si queremos en base a ceros, ¿cuándo o en qué casos, en qué combinación de variables, ¿cierto? Nos va a dar ese resultado. ¿De acuerdo? Entonces, eso vamos a describir cuando tengamos una tabla. ¿De acuerdo? Y existe un proceso inverso a esto. Una vez que si nos dan en forma textual y queremos construir ese circuito, entonces es otro proceso. Ese proceso se llama diseño de circuitos combinacionales. ¿De acuerdo? Es por eso que estos dos van casados. Análisis de circuitos combinacionales y diseño de circuitos combinacionales. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte vamos a trabajar con la parte de análisis.
Entonces, como dice, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, para analizar una función, digo, un circuito, el primer paso es obtener la función lógica. ¿De acuerdo? Vamos a encontrar la función lógica. Y acá, por ejemplo, en nuestro texto dice, se obtiene la función lógica realizada en compuertas con entradas conocidas. Ah, muy bien. Vamos a reconocer las compuertas de entradas, ¿cierto? Y vamos a empezar a resolver las operaciones que se realicen en el circuito. ¿De acuerdo? Y eso nosotros vamos a repetir, ¿cierto? ¿Hasta qué? Hasta que nosotros obtengamos el resultado final. Es decir, aquí nosotros, miren, aquí hay una compuerta AND, digo, NOT, hay otro NOT, entonces aquí va a salir, ¿qué cosa? Denegado, ¿cierto? Aquí hay una compuerta AND, entonces el resultado entra a una compuerta AND, ¿cierto? Y así vamos a ir operando, uno por uno, ciclo por ciclo, nivel por nivel, hasta llegar a un último resultado, ¿de acuerdo? Entonces, eso es el primer paso. El primer paso es encontrar la función lógica. Segundo paso. El segundo paso es obtener la tabla lógica. ¿Ya? Entonces dice, se obtienen los valores lógicos a partir de la función lógica obtenida. Eso nosotros ya sabemos hacerlo. Vamos a percatarnos si esto está escrito como suma de productos o como producto de sumas, ¿verdad? Es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y en base a eso nosotros vamos a ir trabajando. En base a eso vamos a encontrar los valores, ¿cierto? De cada término. Luego, y eso reemplazarlo y ubicarlo en la tabla de verdad. ¿De acuerdo? Y dice, se construye la tabla lógica con los valores encontrados, sea como suma de productos o producto de sumas. ¿De acuerdo? Entonces nos fijamos si escribimos como suma de productos o producto de sumas y en base a eso vamos construyendo nuestra tabla. ¿Ya? Ese es el segundo paso. El tercer paso dice, miren, se obtienen los valores lógicos, acá dice la interpretación textual sería la tercera parte, la tercera fase, dice, se obtienen los valores lógicos a partir de la función lógica obtenida y se realiza la interpretación verbal de los resultados de una tabla lógica. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hacemos análisis, esos son los tres pasos que tenemos que hacer. Encontrar la función lógica, ver la tabla que nos genera, los resultados que nos genera esa función, y luego en base a eso hacer una interpretación y escribirlo en forma verbal, ¿cierto? El producto de ese circuito combinacional. ¿De acuerdo? Entonces acá tengo preparado un pequeño ejemplo. Miren. Dice ejemplo número 1, realizar el análisis del siguiente circuito electrónico. Miren, este es el circuito que nos están dando, ¿cierto? Y nosotros tenemos que averiguar qué resultado genera. ¿De acuerdo? Tenemos que ver qué resultado es el que genera. Entonces, vamos resolviendo. ¿De acuerdo? Como ustedes ven acá en la pantalla, estimados jóvenes, lo voy a ir marcando de color rojo. Miren, vamos a ir analizando por este compuerta AND, ¿cierto? Y vamos a analizar sus entradas. Acá hay una entrada A, ¿cierto? Y por aquí hay una entrada B. ¿De acuerdo? Lo voy a marcar de color rojo. Muy bien. Y esta compuerta aquí cosas A multiplica la entrada A, ¿cierto? Con la segunda entrada, que es B negado. Entonces, como esta compuerta multiplica, entonces esto vendría a ser su resultado. Su resultado sería A multiplicado, ¿cierto? Por B negado. ¿De acuerdo? Hasta aquí podemos llegar. ¿De acuerdo? Porque después nos encontramos con una compuerta OR, ¿verdad? Pero para hacer esa operación, necesitamos de una segunda variable, ¿de acuerdo? Que viene del rama de abajo, ¿no? Entonces, hacemos la interpretación. Buscamos la compuerta más cercana. La compuerta más cercana es este AND. ¿De acuerdo? Esta compuerta es AND. Y vemos, acá tengo un operador, ¿cierto? Que le antecede al AND, un NOT. Entonces, vemos que hay una variable, ya que está en cuestión, es la variable A, que entra a la compuerta NOT y sale ¿qué? Y sale su negado. Muy bien. Y su negado entra a esta compuerta AND. En la otra entrada entra B sin negar y opera. Opera A negado con B, ¿cierto? Y la operación es AND, es decir, lo multiplica. Entonces voy a tener A negado multiplicado por B. Miren, ya tengo las dos entradas, entonces ya puedo operar con este operador que es OR, ¿verdad? Entonces la primera entrada es A por B negado y abajo es A negado por B. Entonces el resultado va a ser el operador OR suma, ¿cierto? Entonces vamos a sumar estas dos entradas, A
B negado más A negado por B. ¿De acuerdo? Ese es el resultado. Miren, entonces ese es el primer paso. Hemos encontrado la función lógica. Esta es la función lógica que estaban buscando. ¿De acuerdo? Entonces ese es el primer paso. Espero que me estén entendiendo, estimados jóvenes, por favor. ¿Ya? Entonces, una vez que tengamos este resultado, estimados jóvenes, nos vamos al segundo. ¿De acuerdo? Nos vamos al segundo. Entonces, en el segundo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, he copiado acá la ecuación que teníamos. Nos fijaremos acá que está de color verde. Mira, es la ecuación. La función que hemos obtenido es A multiplicado por B negado más A negado por B, ¿cierto? Y eso, ya con eso empezamos el segundo paso, que es construir la tabla lógica, ¿ya? Entonces, ¿cómo construimos la tabla lógica? Miren que esto está escrito como ¿qué? ¿Está como producto de sumas o como suma de productos? ¿Cómo está? Hola, hola. ¿Cómo está la expresión Suma de lógica? productos. A suma de productos, ¿verdad? Entonces, si nosotros recordamos cuál es el comportamiento, ¿cierto? Vamos a llegar a lo siguiente, que cuando la variable está sin negar, para nosotros va a ser 1, ¿cierto? Y si la variable está negada, entonces para nosotros es 0, ¿correcto? Entonces acá, este A para mí es 1, ¿cierto? Y como acá tengo B negado, para mí la variable B vale 0. En el segundo término tengo A negado, ¿cierto? Entonces es 0 para mí, está 0, ¿cierto? Y luego es B. Y como está sin negar, entonces es B. Digo, es 1 para mí. Entonces, con estos datos, estimados jóvenes, construimos nuestra tabla. Miren, anotamos anotamos esas dos entradas, ¿ya? Los que están de color verde, ¿ya? Como tengo dos variables, la primera primero, como tengo dos variables, ¿cuántas combinaciones voy a tener? Voy a tener 4. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 2, ¿cierto? Que es el número de variables, es 4. Entonces voy a tener 4 combinaciones. La primera voy a empezar a combinar de 1 en 1, 0, 1, 0, 1. El segundo voy a empezar a combinar de 2 en 2, ¿no? 0, 0, 1, 1. ¿De acuerdo? Una vez que tenga esto, yo tengo que identificar estos valores, ¿de acuerdo? Estos valores. 1 y 0. Para A1 y para B0. Para A1 y para B0. Miren, ya hemos identificado. ¿De acuerdo? Ya hemos identificado. Y según nuestra función lógica, el resultado nos da 1. Entonces colocamos el valor 1. Vamos al siguiente término. A vale 0, B vale 1. A vale 0, B vale 1. Si es que encontramos esa ocurrencia, entonces nosotros colocamos 1. Listo. Ya están los dos términos que tenemos. Y para los demás casos es 0. ¿De acuerdo? ¿Se entiende hasta ahí, estimados jóvenes? Hola, Sí, hola. Listo. En base a esto ya está. Lo único que tenemos que hacer es escribir en forma textual, ¿cierto? En qué casos se presenta la unidad, ¿no? En este caso, como nosotros hemos escrito como producto, ¿cierto? O como suma de productos, entonces podemos hacer referencia a la unidad, ¿no? Dice, la salida, ¿cierto? Del circuito es 1, dice, la salida en el circuito va a ser 1 cuando A sea 0 o B sea 0. ¿De acuerdo? En esos dos casos, miren, el circuito nos va a arrojar 0. ¿Ya? Entonces, uno de los dos tiene que ser 0. ¿No? Uno de los dos tiene que ser 0. No los dos. Entonces, acá para nosotros esto vendría a ser O exclusivo. ¿No? Es O. No se producen los dos. ¿No? Porque si fuera O inclusivo, es decir, 0 y 0, el resultado tiene que dar 1. No. Es o bien cuando A es 0 o bien ocurre cuando B es 0. El resultado de 100 va a ser 1. En los demás casos es 0. ¿De acuerdo? Entonces, es así como se analiza ese circuito, estimados jóvenes. ¿De acuerdo? ¿Está bien hasta ahí? ¿Alguien se ha perdido? Hola, hola. Entonces, en eso consiste el análisis de circuitos combinacionales. ¿De acuerdo? En eso consiste. Ahora tenemos un segundo ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer este análisis que nos presenta al inicio de la clase. Pero antes, quiero mostrarles la parte contraria. ¿De acuerdo? Así como hemos analizado, estimados jóvenes, ¿cierto? Nuestro circuito, también nosotros nos van a pedir que diseñemos el circuito. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿en qué consiste, no? Por ejemplo, lo que es el diseño de circuitos. Analizar significa explicar textualmente lo que genera el circuito. En cambio, cuando hablamos de diseño de circuitos, miren, y es diseño de circuitos combinaciones, porque estos dos van casados. Son dos operaciones que van juntos, ¿no? Entonces, vamos a acudir a su definición. Dice el diseño de circuitos, dice, se entiende como aquel proceso en la que se obtiene un circuito lógico combinacional a partir de la descripción inicial que utiliza el lenguaje convencional y luego es transferida a una tabla de verdad, luego a un mapa K, luego a una función lógica y finalmente a un circuito. ¿De acuerdo? Entonces el proceso inverso. Anteriormente nos daban un circuito y nosotros tenemos que escribir, ¿cierto? En forma verbal, ¿cierto? Lo que produce el circuito. En cambio, ahora nos va a decir o nos van a dar una descripción de lo que quiere que haga el circuito, ¿cierto? Nosotros en base a eso vamos a diseñar nuestro circuito combinacional, ¿de acuerdo? Siempre va a tener varias entradas y va a tener siempre una única salida, ¿de acuerdo? Una única salida. Diferentes combinaciones, diferentes posibilidades, pero una sola salida. Esa salida puede ser o bien 1 o bien 0, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el objetivo de este diseño? Dice, el circuito debe ser óptimo. Para ello se ha optado por considerar dos criterios de diseño. Reducir el número de compuertas, ¿cierto? Y reducir el número de conexiones. Es decir, si nosotros vamos a hacer diseño, entonces tenemos que tomar en cuenta esto, ¿no? Tenemos que tratar de reducir tenemos que tratar de trabajar con la menor cantidad de puertas, ¿cierto? Y también tener menor cantidad de conexiones. Y es así, por ejemplo, cuando yo esta mañana estuve revisando los exámenes y dije, Dios mío, esto es complicado, ¿cierto? Pero viendo, ¿cierto? El ejercicio, entonces, miren, la mayoría, ¿cierto? Tiene buena nota, 25 sobre 25, es una nota excelente, ¿cierto? ¿Y eso cómo se ha conseguido? Han ustedes simplificado y el circuito era fácil de implementar, ¿cierto? Uno o dos no han implementado lo que es en el simulador circuitos, los demás lo han hecho, ¿de acuerdo? Algunos han intentado, ese intento también tiene un puntaje y eso se ha reflejado en su nota, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el objetivo del diseño. Ahora, ¿cuáles son los pasos que tenemos que seguir? ¿No? Dice los pasos para realizar el diseño. Tenemos una especificación textual, es decir, nos tienen que decir qué es lo que tiene que hacer nuestro circuito. ¿De acuerdo? Es como cuando ustedes hacen análisis y diseño de sistemas, ¿no? De información. El usuario que les contrata les dice qué es lo que tiene que hacer su sistema. Entonces, acá es lo mismo, ¿no? Nos tiene que decir lo que quiere que haga el sistema o cuándo quiere que reaccione el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una especificación textual. En base a esa especificación textual, nosotros tenemos que traducir lo que nos dice, ¿cierto?, en una tabla lógica. Una vez que tengamos la tabla lógica, nosotros vamos a llevarlo eso a un mapa acá. ¿Para qué? Para simplificar. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos, por ejemplo, unas 20 compuertas, y si hay la posibilidad de reducir ese número de compuertas, hay que hacerlo. Entonces, ¿para eso qué hacemos? Simplificamos. ¿De cuántas formas sabemos? ¿Cierto? Utilizando mapa acá, o bien utilizo teoremas, ¿no? Hay algunos compañeros, ¿cierto?, que en el examen me han aplicado teoremas, pero el examen era específico, ¿no? Decía mapa acá. Y luego, en base a eso, generamos nuestro circuito. ¿De acuerdo? Generamos. Esos son los 4 pasos que nosotros tenemos que hacer para diseñar nuestros circuitos. ¿Ya? Entonces, a ver, veamos en qué consiste el paso 1. ¿Ya? ¿Qué consiste el paso 1? El paso 1 dice es determinar las variables de entrada y especificar sus valores, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar, ¿cierto?, las entradas que tiene nuestro circuito, que va a tener nuestro circuito, ¿ya? Igual para las variables de salida. Ah, muy bien, especificamos tanto para las entradas como las salidas. Y luego obtenemos la tabla de verdad, ¿no? Segundo paso, dice a partir de la tabla de verdad anterior, dice, o de la especificación establecida se obtiene mapa K de la función a implementar. Ah, es el segundo paso, ¿no? O el siguiente paso. Entonces, hay una explicación textual,
Ahí definimos las variables de entrada, las variables de salida y generamos la tabla de verdad. Una vez que tengamos eso, estimados jóvenes, entonces generamos, ¿no?, nuestro mapa acá. Y nuestro mapa, ¿qué cosa va a generar? Nos va a arrojar un circuito lógico ya reducido, ¿no? Y ese es el tercer paso. ¿No? Tercer paso. Dice obtener la expresión mínima. Nos centramos en obtener la expresión mínima como suma de productos, ¿cierto? 1, acá. Acá nosotros decidimos si trabajamos como suma de productos o trabajamos como producto de sumas. Eso ya depende de nosotros. ¿De acuerdo? Y luego nosotros hacemos las agrupaciones necesarias, ¿cierto? Y colocamos el resultado, ¿cierto?, de esa agrupación. ¿De acuerdo? Y nosotros sabemos que al hacer eso, ¿qué nos da como resultado? Nos da una expresión lógica, ¿sí? Una expresión lógica o una función lógica, pero ya simplificada. ¿De acuerdo? Simplificada. Y luego el cuarto paso, una vez que tengamos esos estimados jóvenes, es desarrollar el circuito. Miren que es el proceso inverso a lo que es el análisis, ¿no? En el análisis nos daba el circuito. En cambio, aquí tenemos que construir el circuito. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, veamos acá también un pequeño ejemplo que tengo, por favor, acá, detallado. Y nos dice, miren por acá. Ejemplo número 1. Dice, diseñar el circuito lógico de un sistema de votación de un jurado de 3 miembros. Ah, muy bien, miren, hay que hacer un S, ¿no? Un sistema de votación. Dice que tiene 3 miembros. Cada miembro vota 0 o 1, ¿no? Entonces, cada uno vota 0 o 1. La salida del circuito, dice, es una lámpara, como que tenemos acá. Es una lámpara, ¿no? Esta lámpara estará encendida, ¿ya? Estará encendida con el valor 1, ¿ya? Esta lámpara estará encendida 1 cuando la mayoría de los miembros del jurado vote 1, ¿ya? Entonces, el resultado, es la función, el circuito tiene que prender el foquito, cuando 2, si son 3, la mayoría, ¿cierto? Dice la mayoría es 2. Entonces, cuando la mayoría vota 1, entonces recién tiene que encender el foquillo. ¿De acuerdo? Y en caso y estará apagada, dice, es decir, 0, cuando la mayoría vote 0, ¿no? Está bien, entonces, miren, nos está dando ese trabajo, ¿no? Esa es la tarea. Esa es la tarea. Entonces, veamos cómo desarrollamos este circuito. ¿Está bien? ¿Se entiende esa solicitud, estimados jóvenes? Cuando la mayoría vote 1, entonces la salida tiene que ser 1. Si la mayoría vota 0, entonces la salida es 0. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que diseñar un circuito, ¿no? Acá dice, por ejemplo, que son 3 jurados. Eso significa que van a ser ¿cuántas entradas? Vamos a tener 3 variables, A, B y C. Y como siempre, ¿no? Es un circuito combinacional. Entonces la salida simplemente es 1, que sería la función F. ¿De acuerdo? ¿Está bien hasta ahí? Entonces, con esa explicación, estimados jóvenes, a ver, empezaremos a trabajar. ¿Cierto? Y nos pide, ¿no? Todavía no había terminado, dice, dibujar el circuito lógico. Ah, me está pidiendo que dibuje el circuito, pero además me está diciendo, ¿cierto? Que dibuje, pero ya el simplificado. ¿De acuerdo? Tengo que simplificarlo. Entonces, vamos, miren. Dice las variables, identificamos las variables de entrada. Hay que construir esta tabla. ¿Cuántos jurados son? Son 3 miembros. Entonces, para nosotros va a ser A, B y C. ¿De acuerdo? A, B y C. Dice donde las variables pueden tomar los valores 1 o 0, según su votación emitida. ¿De acuerdo? Acá yo, miren, acá a propósito he colocado, generalmente yo colocaba A, B, C, ¿cierto? Acá, miren, está A, B, C. Colocamos de esa forma. ¿De acuerdo? Entonces, como son 3 jurados, ¿cierto? ¿Cuántas combinaciones posibles hay? Pues nosotros recordamos los viejos tiempos de lo que es el sistema binario y sabemos que tenemos que elevar 2 a la 3. ¿Por qué? Porque son 3 jurados. Entonces, 2 elevado al cubo es 8. Y aquí están las 8 posibles combinaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya lo tenemos acá. ¿Ya? Pero, miren, ahora acá tenemos que decir cuándo colocamos 1 y cuándo colocamos 0, ¿no? Dice cuando la mayoría es 0, entonces coloca 0.
Cuando la mayoría es 1, colocamos 1. Entonces, nosotros podemos ir trabajando, ¿no? Y vemos acá, y notamos en la primera fila. Miren, en esta fila vamos a anotar. ¿De acuerdo? Lo voy a colocar de otro relleno, de color de relleno, lo voy a colocar sin relleno, pero en los bordecitos lo voy a colocar de color rojo. ¿Da? ¿De acuerdo? Miren, en esta primera ocurrencia, entre A, B y C, ¿la mayoría qué es? ¿La mayoría es 0 o la mayoría es 1? La mayoría es 0. Entonces, el resultado de nuestro circuito tiene que arrojar el valor 0. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente fila. Miren, está acá. Tengo 0, 0, 1. Entonces pregunto, ¿cuál es la mayoría? ¿Es 0 o la mayoría es 1? En este caso, la mayoría es 0. Entonces, la función me tiene que arrojar 0 también. El circuito tiene que arrojar 0. Vamos a la siguiente fila. Miren, y hacemos la misma interpretación, ¿no? Acá, ¿cuál es la mayoría? Tengo 0, 1, 0. Hay 2 miembros del jurado que han votado 0. Y hay un miembro que ha votado por 1. Entonces, ¿cierto? El resultado, ¿cuál debería de reflejar? El resultado es 0. ¿Por qué? Porque la mayoría de los jurados ha votado por el 0. En la siguiente, miren, en la siguiente fila, es 0, 1, 1. Entonces aquí notamos que la mayoría es 1, que la mayoría ha votado por 1. Entonces la salida tiene que ser 1. Vamos a la siguiente fila. Acá, ¿cierto? ¿La mayoría qué es? La mayoría ha votado por 0. Entonces la salida es 0. Vamos a la siguiente. Miren acá, la mayoría es 1. Entonces la salida tiene que ser 1. Vamos al siguiente. ¿La mayoría qué es? 1 también. Entonces la salida es 1. ¿Cierto? La siguiente es 1, 1, 1. Los tres son 1. Entonces la mayoría es la unidad. Entonces la salida también tiene que ser 1. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que generar ese circuito. ¿De acuerdo? Tenemos que generar ese circuito. Pero nosotros ya somos capísimos en este mundo, ¿cierto? De lo que es el mundo digital. Y decidimos aplicar los ceros, los unos, ¿ya? Es decir, nosotros vamos a aplicar esto, vamos a escribir como suma de productos, ¿de acuerdo? Entonces vamos escribiendo, ¿dónde nos da los valores igual a la unidad? ¿De acuerdo? Entonces, miren, voy al primero donde me genera la unidad, está acá. ¿Qué combinación de variables me genera 1? Miren, A0, B1, C1. Si nosotros recurrimos a nuestros conocimientos previos, sabemos que cuando es 0 es negado, cuando es 1 es sin negar. Esto significa que A va a ser A negado. Aquí hasta tengo A negado. Ya está. Luego tengo 1, A es B sin negar. Tengo C, C sin negar. Vamos a la siguiente, donde me genera el valor 1, ¿no? Vamos al siguiente donde me genera 1. Entonces acá, vamos moviendo, aquí está, me genera 1 también. Entonces miren, es 1, 0, 1. Entonces voy a tener para A, sin negar, B es 0, entonces B negado, C 1. Miren, entonces C sin negar. Ya tengo el segundo término. Vamos al siguiente, donde me genera 1. Acá me genera 1. Entonces lo mismo, miren acá, A es 1, B es 1, C es 0. Eso significa que para mí es A sin negar, B sin negar, ¿cierto? Y C negado. Y el último que me genera unidad, miren por acá, es esta, ¿no? Todos en uno. Entonces nosotros escribimos simplemente A, B y C. ¿De acuerdo? En base a esta tabla nosotros generamos esta función lógica. ¿De acuerdo? Entonces, según esta función, ¿cuántas compuertas AND, OR y AND tengo que aplicar? Aquí tengo dos multiplicaciones, aquí necesito dos compuertas. Aquí necesito otras dos compuertas. ¿Necesito cuánto? 4 hasta ahí. Aquí otros 2, 6. Hasta aquí otros 2. Necesito hasta aquí 8 compuertas AND. ¿Cuántas compuertas OR necesito? 1, 2, 3 compuertas OR. ¿No? Entonces son 8 compuertas AND que necesito y 3 compuertas OR. ¿Y cuántas compuertas NOT?
Tengo 1, 2 y 3, 3 compuertas NOT. Entonces, hay que ver la manera de simplificar este circuito. ¿De acuerdo, estimados jóvenes? Entonces, ¿qué hacemos? Miren, nosotros acá recordamos los viejos tiempos y esto lo vamos a llamar a un mapa acá. Está acá. Ya hecho el proceso, ¿cierto? Identificamos los valores, ubicamos en la mapa acá, aquí están ya todos ubicados, los agrupamos, ¿cierto? Ahora si alguien se ha perdido podemos llevar a nuestra tablita acá, control C, ¿cierto? Para que esté como referencia, control B chica, miren aquí está nuestra tabla, ¿no? Aquí está nuestra tabla. Dice, por ejemplo, el primer 1 nos da 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, está en nuestro primer 1, ¿no? Luego está el 1, 0, 1, 1, 0, 1, aquí está nuestro 1. El siguiente es 1, 1, 0, a 1, 1, 0, aquí está la unidad. Y luego están los 3 en 1, aquí está, ¿no? 1, aquí están los 3. Listo. Luego los agrupamos, ¿de acuerdo? La mayor cantidad de unos, ¿cierto? Que sea posible. Cuando nosotros agrupemos en la mayor cantidad de unos, entonces nuestra ecuación va a quedar más simplificada. ¿De acuerdo? Eso significa para nosotros menor cantidad de conexiones y menor cantidad de compuertas, ¿no? La primera combinación, acá, el que estoy acá tocando, ¿cierto? Nos da A por B. Nos fijamos, ¿no? Nos fijamos columna y fila y recordamos cómo se procede esto, ¿no? Si hay cambio en bits, entonces nosotros no colocamos. Cuando se mantiene, colocamos, ¿no? Entonces el resultado aquí es A por B, ¿cierto? A por B. En la segunda selección, en la segunda agrupación, en estos dos unos, es A por C. En la tercera agrupación, esto es B por C, es lo que nos queda. ¿De acuerdo? Entonces hemos logrado simplificarlo. ¿De acuerdo? Nosotros hemos logrado simplificar. Y aquí está el circuito. ¿No? Como es suma de productos, entonces sumamos. Y aquí está. Simplificado. ¿Cuántas compuertas necesitábamos antes de simplificar? Era 8 compuertas AND. Ahora, ¿cuántos necesitamos? 1 acá, 2, 3. Miren, hemos logrado simplificar a 3. De 8 a 3 hemos logrado bajar. ¿Cuántas compuertas OR necesitábamos? Necesitábamos 3. Ahora simplemente necesitamos 2. ¿De acuerdo? ¿Cuántas compuertas NOT? Miren, ninguna, ¿no? Ninguna. Hemos logrado eliminarlos. Entonces nuestro circuito se hace más asequible, más fácil de implementar, ¿no? Entonces, una vez que tengamos esto, estimados jóvenes, como último paso, es esta, construir nuestro circuito lógico. ¿De acuerdo? Nuestro circuito lógico. Y aquí está. ¿Cierto? Este es nuestro circuito lógico. Tal como está, ahí están nuestras 3 compuertas AND, ¿cierto? Estas 2 compuertas OR. Acá nosotros lo hemos reemplazado por una compuerta de 3 entradas, un OR de 3 entradas, ¿no? Es así como sería el resultado. Eso significa también, estimados jóvenes, que este circuito, ¿cierto? Tiene que generar esta tabla, pero tiene que generar esa tabla. Es decir, que si yo ingreso 0, 0, 0, me tiene que generar 0. Si yo ingreso 0, 1, 1, entonces me tiene que generar 1. ¿Esa no está ahí, estimados jóvenes? ¿Se entiende? Por favor, confírmenme si se entiende o no. Hola. ¿Se entendió, ingeniero? Listo. Ahora, si yo les digo esto, implementen en el simulador de circuitos, ¿qué es lo que tenían que hacer? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Ahí no hay problemas, ¿no? O alguien se pierde todavía con el simulador de circuitos. Hola, hola. ¿Nadie se pierde? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que es análisis y diseño de sistemas, estimados jóvenes? Analizar significa partir de un circuito lógico que nos dan y tratar de explicar verbalmente lo que produce este circuito. Eso es analizar. Pero en ese paso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a pasar por qué. De este circuito vamos a encontrar su función lógica. Una vez que tengamos su función lógica, vamos a tratar de encontrar la tabla, ¿cierto? La tabla lógica.
Y en base a eso, en base a esa tabla, nosotros vamos a hacer la interpretación textual. ¿De acuerdo? Eso es análisis de circuitos. Pero cuando me dicen diseñar circuitos, es el proceso inverso. Me van a decir, ¿cierto? Lo que quieren que haga el sistema, lo que haga nuestro circuito. ¿Ya? ¿Cuándo nos va a dar 0 y cuándo nos va a dar 1? Nos van a explicar en forma textual. Y en base a esa explicación, ¿cierto? Nosotros vamos a diseñar nuestro circuito combinacional. ¿De acuerdo? Vamos a definir las variables que tenemos, ¿cierto? Las salidas que tenemos, las compuertas que vamos a utilizar, ¿verdad? Después tratar de organizar nuestra tabla de verdad, ¿cierto? Con las salidas, ¿ya? En base a esa tabla, nosotros hacemos la simplificación y luego hacemos la implementación del circuito, ¿de acuerdo? Entonces, son dos procesos que se complementan uno con el otro, ¿de acuerdo? Ahora, si es que están acá, por ejemplo, si es que quieren implementar en un circuito, en el simulador de circuitos, siempre, ¿qué es lo que tienen que tener a la mano? Lo que tienen que tener a la mano es su hoja técnica, su datasheet, y en base a eso ir trabajando, ¿de acuerdo? Eso, estimados jóvenes, espero que se haya entendido, por favor, ¿ya? Entonces, por favor, yo voy a ser su portavoz o yo voy a ser su mano, y entonces me van dictando, ¿de acuerdo? Resolveremos este ejercicio que teníamos pendiente, ¿de acuerdo? Nos pide hacer el ejercicio, nos dice ejemplo número 2, dice, realice el análisis del siguiente circuito. Trataremos de hacer este ejercicio, a pesar que en una clase anterior nosotros ya lo hemos hecho, ¿verdad? Entonces, hagamos con el primer paso, estimados jóvenes. ¿Listo? Trataremos de encontrar su función lógica. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuántas variables hay? Tengo 4 variables. ¿Eso qué significa? No, que voy a tener ¿cuántas combinaciones? Voy a tener 16 combinaciones, ¿no? Porque 2 elevado a la cuarta es 16, ¿no? Entonces, a ver, empezaremos por algo y ustedes lo van terminando. ¿De acuerdo? A ver, veámoslo por acá. Si no, vamos a utilizar una herramienta para simplificarlo, ¿de acuerdo? Listo. Entra la variable D. ¿Cierto? Entra la variable D. ¿Qué es lo que sale por acá? Entra la compuerta. No. ¿Qué sale? Denegado. Denegado. Correcto. ¿De acuerdo? Denegado. Aquí sale denegado. No me está escribiendo. A ver si las letras de color negro. A ver, denegado. A ver qué pasó. ¿Me escribe o no me escribe? Ah, me está escribiendo, simplemente que esto es de color blanco. Ah, eso significa que eso lo voy a cambiar de negrito, ¿cierto? Acá está. La salida es D. De acuerdo, todos de acuerdo, ¿no? Listo. Muy bien. Vamos, sigamos avanzando. Entonces significa, miren, este denegado entra a esta compuerta AND. ¿De acuerdo? Pero para hacer esta operación, ¿qué necesito? Necesito obtener otra expresión por este lado. ¿Correcto? Sí, ¿verdad? Entonces, nuevamente tenemos que partir por acá. Entonces, control C, yo voy a colocar control V chica, yo un poquito voy a simplificarlo. Entra la variable C a la compuerta OR. ¿Qué sale? C negado. C negado. Correcto, ya está mi ecuación C negado. Listo. Y este C negado entra a esta compuerta AND, ¿verdad? Pero para entrar a esta compuerta AND, miren, necesito la salida de esta operación. ¿Correcto? ¿Verdad? Entonces, esta compuerta AND tiene 2 entradas. ¿Cuáles? ¿Cuáles son esas 2 entradas, estimados jóvenes? C por B. C Por B. C por B. Entra B, C por B. Sí, acá, ¿no? Yo no me estoy dudando. Ya, control B chica, ¿dónde está mi textito? Ah, está acá, ¿no? Entonces, por aquí, esta primera entrada es C, ¿cierto? Entra C. Listo. En esta otra compuerta, control B chica, esto
especificaremos si no nos vamos a perder. Aquí también. Esto es, perdón, aquí estamos un poquito mal. Esta compuerta es C, ¿cierto? En cambio, esta es la B, ¿no? Esto es la B. Correcto. Listo. Entra C. ¿La salida qué es, estimados jóvenes? La salida es, entra la compuerta A, ¿cierto? ¿Y la salida qué es? La salida vendría a ser C por B. B por B por C, ¿verdad? Porque aquí entra B, ¿cierto? Y por aquí entra C. Al entrar esta compuerta lo multiplica, B por C. Aquí está la compuerta. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? Hola, hola. ¿Estamos de acuerdo? Entra estas dos variables a esta compuerta. ¿La salida qué es? ¿Cuál es la salida, estimados jóvenes? ¿Cuál es la salida? C negado, Ya, C negado por ya, C negado BC, por BC. S. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Aquí el orden de los factores no altera el producto. Nosotros sabemos que el AND es conmutativo, ¿cierto? Y ahí yo puedo escribir de esta manera. Puedo hacerlo, ¿verdad? B multiplicado por C negado por C. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿O alguien está en contra? Hola, hola. ¿Alguien va en contra? Pero podemos simplificarlo aquí algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos simplificar? Recurran a su tabla, a su teorema. B negado con C negado, ¿qué me da? Hola, hola. ¿Qué me da? ¿Nadie? ¿Me confirman, porfa? Como resultado B. ¿Está bien? Hola. Sí, está bien, Inge. Sí, Sí, salí. Sí, correcto, ¿no? Entonces, miren, el resultado de esta compuerta es de antes, B. Entra al OR, ¿cierto? ¿Y la salida qué es? ¿Cuál es la salida? ¿Qué es la entrada de esta compuerta, no ve? ¿Cuál es la entrada? B negado, He negado. B negado, ¿verdad? Listo, miren, ya tengo esto, ¿ya? Entonces, esta compuerta AND, miren cómo estamos analizando esto, ¿no? Entra B negado y D negado, ¿cierto? ¿Y la salida qué es? ¿La salida qué es, estimados jóvenes? B negado por D negado. Ah, muy bien, ¿cierto? Entonces aquí voy a tener B negado, ordenaremos aquí conmutativo, aplicaremos la conmutativa, no nos hacemos lío, tenemos que aplicar todos nuestros conocimientos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nosotros colocamos lo siguiente, ¿no? Entonces, colocamos B negado, ¿cierto? Por D negado, ¿correcto? ¿Estamos bien? Hasta ahí. Y esto, por si acaso, entra este operador NOT. ¿Cuál es su salida? Ambos negado. Ambos negados, ¿cierto? Pero, ambos negados o, sí, ambos negados. Está bien ese término. Está bien. Control B chica. ¿De acuerdo? Pero eso puedo simplificarlo, ¿no, jóvenes, o no?
A ver, ustedes me dicen si estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos tendría que negarlo, ¿verdad, estimados jóvenes, o no? Entonces, más o menos voy a tener esto. Me dicen, por favor, si hay algún problema, me dicen, por favor, ¿de acuerdo? Miren, si no se entiende, tengo esto. ¿De acuerdo? Y es por eso que a veces es interesante esto. Tengo esto. B, negado. ¿Cierto? Entonces acá, y tengo denegado. Eso sería la salida, ¿verdad, estimados jóvenes? ¿O no? ¿Alguien está en contra? Porque entra B negado por denegado y sale B negado, denegado y negado otra vez. ¿Correcto? ¿Estamos bien? Está bien, Inge, porque dicen, está negando ahí. ¿Cierto? Pero esto nosotros podemos simplificarlo, ¿no? ¿O no? ¿O no podemos simplificarlo? ¿Podemos simplificar o no podemos simplificar, estimados jóvenes? ¿Ya se han dormido? Puede simplificar, Inge. Muy bien. ¿Qué aplicamos? Aplicamos la ley de Morgan, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué me dice la ley de Morgan? Que si yo tengo una multiplicación, ¿cierto? Negada, entonces esto nosotros lo separamos, ¿cierto? Lo separamos. ¿Cómo lo separamos? Miren, lo podemos separar de esta manera, ¿ya? B, pero en vez de multiplicación nosotros escribimos suma. Y esto va a ser igual a ¿qué? ¿Correcto? ¿Válido o no válido, estimados jóvenes? Válido. Listo, muy bien. Pero aquí todavía puedo simplificar un poco más, ¿no? B negado, es decir, 2 veces negado. ¿Eso es igual a qué? B. Simplemente B. Magnífico. Y en el otro también tengo doble negación. Eso simplemente me da B. Hasta ahí está bien. ¿Alguien se ha perdido? Está bien, Inge. Listo, muy bien. Entonces, el Inge. resultado... ¿eh? En la última parte está correcto, pero creo que hemos cometido un error. A ver, ya. Si volvemos atrás en el AND de B por C negado por C, ahí esa simplificación parcial nos va a dar otro resultado. Cuando usted Eso. dice C negado por C, sería Ujú. la ley del inverso, entonces nos tendría que dar un 0. Y B por 0 nos daría un 0. Esa simplificación parcial no tendríamos que realizarla, tendríamos que mantenerla hasta el final. Ya, pero a ver, un ratito. A ver, revisen sus apuntes, si no, también conmigo. ¿Cuánto es? Eso estamos de acuerdo, ¿no? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? C, Sí, C negado con C, estos dos, ¿qué me dan? 0, ley del inverso es. Entonces todo cambia, ¿no? Sí, Ya, hacer la simplificación parcial no sería recomendable. ya. Pero veremos. Recurriremos a nuestro chanchullo. Por lo menos hay uno que no está durmiendo. Significa que los demás están durmiendo. Entonces, estimados jóvenes, vamos a nuestra ley con puertas lógicas. Déjenme revisarlo. ¿Cierto? Para ver dónde vamos. Miren, aquí está nuestra compuerta axiomas. Siempre tenemos que ir trabajando. ¿Ya? Entonces, estamos bien. ¿Estamos a punto de remediarlo todo? Sí. Creo que no tengo. Compuertas lógicas. Síntesis. No lo tengo. A ver. ¿En qué tema hemos hecho los compuertas, estimados jóvenes? A ver, ya, a ver, recordaremos un poquito. Ya, control B chica. Ya, válido para recordar, está bien. Ya, me dicen, ¿cierto? Que esa operación es esta. Verifíquenlo, por favor, saquen sus apuntes. Me dicen que C, ¿cierto? Me dicen que C multiplicado, ¿cierto? Por su negado, es lo que me están diciendo, ¿cierto? Esto es ¿cuánto me da esto? Esto es igual a
0, ¿no? ¿Estamos correcto? Verifíquenlo, porfa. Sí, Esto es ingeniero. Es 0. ¿qué? A Sí. 0. Ah, ya, muy bien. Entonces, ya. Entonces aquí hemos cometido un error. ¿Ya? Pero podemos, todavía estamos en buen camino. Pero hemos recordado, ¿no? Entonces, si eso ocurre, estimados jóvenes, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Entonces, nuestro resultado, acá, vamos a trabajar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, aquí voy a tener, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener esta forma, ¿ya? Voy a tener C, ¿cierto? B, voy a tener C, y eso lo vamos a multiplicar por C negado. C negado, ¿verdad? Pero para nosotros esto es igual a ¿qué? Esto es igual a 0, ¿correcto? ¿Sí? Porque 0 multiplicado por cualquier número nos da 0, ¿cierto? Entonces, si eso fuera, esto ya no sería B negado. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Debería de ser 1. 1, correcto. Esto no me está escribiendo. Veremos acá que se le un poquito. ¿Ya? Esto es 1 para nosotros. ¿Todos de acuerdo? Ahora sí. Entonces con eso cambia nuestro panorama, pero ha valido la pena para analizarlo. ¿De acuerdo? Entra D negado a este AND y entra 1 por un lado. Y esto vendría a ser 1, ¿cierto? Multiplicado por D negado. La salida, ¿qué es? Entonces de esto nos podemos olvidar. Entonces, mira, nuestro circuito se hace más sencillito, más elegante, ¿no? La salida, ¿qué sería? Denegado. Ley de la identidad. Ok, magnífico, ¿cierto? Miren, la identidad. Entonces, acá, para nosotros, y es la entrada, ¿no? Esto netamente es, para mí, negado. Correcto, entonces esto no es. Listo. Gracias por hacernos recuerdos, estimados jóvenes. ¿De Lo significa que alguien está vivo, por lo menos. Miren, ya se implica nuestro circuito, ¿no? Ahora vamos por el otro lado, ¿no? Y ese es el camino largo que tenemos. Nos vamos a apresurar. Listo, ya hemos perdido tiempo. Acá, la entrada, ¿qué es, estimados jóvenes? La entrada aquí es. La entrada es C, ¿correcto? Es C. La entrada de acá es A. ¿Qué sale aquí? ¿Cuál es la salida? C más A. C más A. Entonces, la salida, esto es C más A. O para nosotros, A más C, ¿cierto? Como estamos acostumbrados siempre, entonces esto es A más C. ¿Correcto? ¿Estamos bien hasta ahí? A más C. Listo. Ya está, muy bien. Entra A más C acá, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Y cuál es su salida? Entra este operador acá. ¿Cuál es su salida? A más C negado. Control B chica. Entonces, aquí la salida y la entrada de esto sería lo siguiente. Entonces, miren. Entonces, aquí sería A más C negado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿esto podemos simplificar de alguna forma? ¿O lo dejamos tal cual está? Lo dejaremos tal cual está. Listo. Ahora, en esta otra compuerta, ¿cuál es la entrada? El de abajo, continuemos ahora, porque necesito, para operar esto, necesito otra variable. Control B chica.
¿Cuál es la entrada en este ante, estimados jóvenes? ¿Cuál es la entrada? El B. B. ¿De acuerdo? Entra B. ¿Y en la otra entrada qué es? La otra entrada también es B, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Todos de acuerdo? Sí, ingeniero. Listo, magnífico. Sigamos trabajando. Control B chica. Listo, entra B y B. La salida, ¿qué sería? B, B también, ¿lo ve? ¿Y esto es igual a qué? A B. A B. Listo. Eso entra hasta acá, ¿cierto? Luego, ¿qué tenemos aquí? Entra al NOT, ¿cierto? ¿Y cuál es su salida? B negado. B negado. Entonces acá, miren, tenemos B negado. Listo. Ya está. Entra a este operador, pero podemos todavía un poquito simplificarlo para no complicarnos con esto. Este A más C negado, ¿cómo podemos escribirlo por la ley de Morgan? Podemos hacer algunos cambios, creo. Vamos a ver si nos conviene. ¿De acuerdo? Me dicen si esto es posible o no es posible. ¿De acuerdo? ¿Es posible o no es posible? ¿Puedo hacer ese cambio o no puedo hacer ese cambio? Sí, pero tiene que ser negados igual. A negado por C negado. Ok, listo. Eso estamos. Miren, estamos ya. Entonces, esto es lo siguiente, ¿no? Y seguimos modificando. Miren, pues, tenemos que poner en práctica todos nuestros conocimientos. ¿De acuerdo? Tengo entonces ahí dos negaciones, ¿no? Lo multiplico así para no complicarnos, ¿cierto? Tengo A y tengo B, negado. Listo, ya estamos. Entonces, entra acá A. Esto es C negado. Listo. Y entra A por C y por B. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál sería nuestra salida? ¿Cuál sería la salida, estimados jóvenes? A negado por B negado por C negado. École, muy bien. Entonces aquí tengo tres negaciones, ¿no ven? Tengo tres negaciones. Entonces, miren, aquí tengo tres negaciones. Un saltito más. De repente tendríamos de esta forma, ¿no? Entonces, el resultado tendría, la salida sería, ¿no? A negado, tendríamos B negado y tendríamos C negado, ¿cierto? ¿Cuál sería su salida? Esto entra al OR, al NOT, ¿no? ¿Cuál sería su salida, estimados jóvenes? Entonces, de chica, ¿cuál sería su salida? Todos estos tres, ¿cierto? Negados. Me dicen si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, por favor. Eso sería su salida, ¿verdad? ¿Sí? Hay doble C. Hay doble B, diré. W. Aquí hay que W. ¿Cierto? Este es C, ¿cierto? Y este vendría a ser C. Sí. Listo, ahora sí. Listo. Ya estamos por aquí.
¿Qué más tenemos? Ahora, ¿qué tenemos? Miren, esto nosotros podemos simplificarlo, ¿no? ¿O no podemos simplificar? ¿Cómo podemos simplificarlo? ¿Esto es igual a qué? ¿Puedo volver a aplicar la ley de Morgan? No, ¿no? Y la ley de doble negación. Y esto al final voy a tener que A más B más C. ¿Correcto? ¿Puedo hacer eso? Hola, hola. ¿Alguien se ha perdido? Se ha perdido alguien. Listo. Por la ley de Morgan, ¿cierto? ¿Eso cómo puedo hacerlo? Lo separo, ¿cierto? ¿Cómo lo separaría? A doble negación más B doble negación más C doble negación. Ya. Entonces vendría a ser, ¿cierto? De esta manera, ¿no? 1, 2, 3. Entonces esto vendría a ser A, ¿cierto? Pero ya no multiplicación, sino suma, ¿no? Tendría B más C, ¿verdad? Pero por doble negación, esto vendría a ser A más B más C, ¿correcto? ¿Sí? Entonces esto estaría entrando a este circuito. Control C, control V chica, miren, tengo ya hasta aquí mi circuito. ¿Listo? Y este operador, ¿qué es lo que hace? Suma todo esto, ¿verdad? ¿Cuál es su salida? Su salida va a ser A más Ingeniero, B. una pregunta. ¿El D no sería doble negado también? ¿Ya? ¿Dónde? Ahorita vamos a revisar, ¿de acuerdo? Más, ahorita lo revisamos. Ahorita lo vamos a revisar. No, 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 por ahí nomás nos perdemos, ¿de acuerdo? Ahorita lo revisamos como lo hemos revisado en el anterior. ¿De acuerdo? Entonces aquí vendría a ser B negado. Esto vendría a ser más. ¿De acuerdo? Más. Listo. ¿Ya? ¿Dónde decíamos de negado? Aquí. En la salida, doble Ah, negación sería D La nomás. salida sería. Doble negación de D sería ya, ya. Ok, ok, ok. Bien. Estamos aquí entonces despiertos. Entonces acá, control C. Miren, entonces se nos ha facilitado mucho, ¿no? Pero, chicas, miren que entonces esto, miren, nos hemos olvidado de entra D y esto vendría a ser como dicen ustedes, ¿no? Esto vendría a ser otra negacioncita más en la salida. Esto vendría a ser D, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que D, que la doble negación, ¿cierto? Que la doble negación, ¿cierto? Nos reproduce simplemente D. Listo. D es nuestra entrada, control C. Tenemos acá control V chica. Listo. Entonces esto no es de negato. No sería. ¿De acuerdo? Miren, este es nuestro circuito, nuestra función lógica. ¿No? Nuestra función lógica. Y esto es función lógica. Listo. Ya lo tenemos, estimados jóvenes. Ya tenemos. Miren, nuestra función lógica. ¿No? ¿Está bien cómo se ha obtenido la función lógica, estimados jóvenes? Ahora, en base a esto, nosotros, ¿qué cosa tenemos que obtener? Tenemos que obtener nuestra tabla, ¿verdad? Hasta ahí, por favor, denle una miradita. Me dicen si hay algo que tenemos que modificar, porque hasta ahora lo que hemos hecho es encontrar la función lógica. Estamos analizando este circuito, ¿verdad? Hola, hola. Hasta ahí, ¿alguien se ha perdido? Entonces, todo esto lo puedo borrar, ¿cierto? Para que no nos confundamos, ¿de acuerdo?
mejor lo dejaremos nomás como rastro, ¿de acuerdo? Como rastro lo dejaremos. Lo que podemos hacer es reducir las letras. Tal vez muy grande, lo dejaremos más pequeñito, ¿cierto? Por aquí podamos. Reducir, esto lo dejaremos tal como está. Esto, 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 esto. Y esto cambiamos de tamaño, tamaño 12. Listo, ya está todo mejor ordenadito. Listo, y este es el resultado final. No, mejor, y este es el 12. Listo, ya está, y este es nuestro resultado. Este es el resultado final. ¿De acuerdo? ¿Está bien hasta ahí? Por favor, alguna preguntita hasta ahí. ¿Alguna curiosidad? Hola. Ninguna ahí. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ahora, por favor, unos 5 minutos. En base a esto, genérenme la tabla de verdad, por favor. Vayan generando la tabla de verdad. ¿De acuerdo? Para hacer el análisis correspondiente, la simplificación, miren. Hay otro programa que les he pasado a ustedes y se llama, y algunos ya han manejado ese programa, me han presentado su examen. ¿De acuerdo? Es Logisync. ¿De acuerdo? Ejecutar. ¿Ya? Es este programa. ¿De acuerdo? Como ya hemos pasado la primera etapa, entonces vamos a aplicar este programa. ¿De acuerdo? Pero miren cómo vamos a trabajar. A veces ya los circuitos, miren, son bastante grandes, ¿no? Son grandes los circuitos. Entonces nosotros podemos acudir, ¿cierto?, a estas herramientas que están diseñadas generalmente para eso. ¿De acuerdo? Entonces, dejaré en pantalla nuestro ejercicio que tenemos por acá. Miren. Y justo iba para esto, ¿no? Espero que no se bloquee mi máquina. A ver. Ya. No sé qué se nos ha colgado. Ya, miren. Utilizamos otra herramienta. ¿De acuerdo? Utilizamos esta herramienta. Estamos acá. Colocar en algún lugar visible es lo que vamos a implementar, ¿de acuerdo? Miren, lo colocaré de color rojillo, color blanco, ¿de acuerdo? Miren, esta es la ecuación que tengo que implementar, y miren, lo que necesito es analizar el circuito, ¿no? Miren, entonces, esta herramienta que se llama Logisim hace ese papel. Nos vamos a ir donde dice proyecto, ¿ya? Nos vamos a ir donde dice proyecto, y luego nos vamos a ir donde dice analizar circuito. Miren, analizar circuito. Vamos a esa herramienta, ¿no? Vamos a esa herramienta. Entonces aquí nosotros definimos las entradas. ¿Cuántas variables tenemos? Tenemos 1, 2, 3 variables, 4 variables de entrada, ¿no? Entonces, miren, cuando la vida se nos complica un poquito, ¿cierto? Entonces utilizamos, ¿no? Pedimos auxilio de esas herramientas. Entonces vamos definiendo. Acá en esta tabla colocamos las entradas. Hay 1, 2, 3, 4. Entonces coloco variable A, ¿ya? Defino A, añadir. ¿Qué otra variable tengo? Tengo la variable B, añadir. Tengo la variable C, añadir. Y tengo la variable D. Listo, añadir. Luego, ¿qué tengo? Salidas. ¿Cuáles son las salidas?
¿Cuántas salidas hay? Un circuito combinacional simplemente tiene una sola salida. Entonces, a eso nosotros lo vamos a llamar F. Listo, añadir. Ya estamos todos, estimados jóvenes. Tengo entradas definidas, tengo las salidas definidas. Ahora voy a colocar la expresión que nosotros hemos encontrado. ¿De acuerdo? Que hemos encontrado. ¿Cuáles son? A más B más C y más D. A más espacio, B espacio más C espacio más D. Eso, ya está. Ingresar le decimos. ¿Ya? En base a esto, miren lo que ocurre. ¿Qué es lo que hace este programa? Miren, nos ha generado la tabla. Ya lo tengo. ¿No? Ya lo tengo. Aquí está. Miren, ¿cuántos son? Son 16 entradas. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 entradas. ¿No? Miren, en todos me da unidad. El único caso en el que me va a dar 0 es cuando ambos sean ceros. Ya tenemos la interpretación, ¿no? De ahí nosotros podemos interpretarlo. ¿De acuerdo? Entonces, miren, hemos acudido a esta herramienta para llegar a la siguiente etapa, ¿no? ¿De acuerdo? Y si nosotros, por ejemplo, queremos, esto era generar la siguiente era generar tabla. Ya tenemos generado la tabla. Ya tengo la tabla, ¿cierto? ¿Y cuál es el siguiente paso, estimados jóvenes? Entonces acá tengo problemas con esta aplicación, pero a ver, veamos si podemos. Acá están recortes. Listo, miren. Nuevo. Aquí está nuestra tablita. Copiar. Vamos a nuestro trabajo. Hemos encontrado nuestra función lógica. Esta es nuestra función lógica. ¿Cierto? Esta es nuestra función lógica. El siguiente paso es hallar su tabla de verdad. Muy bien. Para eso ya hemos hallado su tabla de verdad. Control C, Control V chica. Ya tengo la tabla de verdad. Esto nos lo guardamos, porfa. A ver. Déjenme eliminar esto, por favor. ¿Ya? Entonces, ya estamos a un paso de finalizar la tarea. Entonces, podemos pedir auxilio de algunas herramientas, ¿no? Si Dios ha ocurrido esto porque no tengo tabla generada para 16 elementos, ¿no? Y es por eso. Entonces, acá colocaremos esto. Ya lo tengo. Esto lo enviaré al fondo. Enviar al fondo. Listo, ya tengo mi ecuación. Listo, jóvenes. Ahora tengo nuestra tabla. Entonces, gracias a esta herramienta, ¿cierto? Ya está mi tabla. Ya. Tenía el circuito. El objetivo era encontrar una función. Ya he encontrado la función. ¿Ya? A partir de esta función, ¿qué cosa generamos? Generamos nuestra tabla. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el siguiente paso? Cuando hacemos análisis de circuitos, ¿cuál es el siguiente paso? Hacer nuestra descripción. ¿Qué podemos concluir? ¿Cuál sería nuestra conclusión, estimados jóvenes? ¿Qué escribimos? Que si al menos hay un valor de verdad, el resultado sería un verdadero. Ah, ya. Entonces anotamos eso, ¿no? Podemos anotar eso. Uno, no una opción. A alguien se le va a ocurrir también. Sí.
existe. ¿Está bien así? A ver, ¿alguien me dicta qué decías, estimado? Sí. Existe un, entre comillas, colocaremos uno en la combinación, si existe, existe por lo menos un 1 en la combinación, ¿cierto? El resultado será 1. En los demás casos será 0. Podemos dejarlo ahí, ¿cierto? O si no, alguien puede hacer otra interpretación, ¿no? ¿De qué forma también podemos describir textualmente este resultado, estimados jóvenes? Podemos decir también, miren, ¿cuál es el único caso en donde es 0? Miren, si los 4 son ceros, ¿no? Entonces también la interpretación podemos decir, ¿no? Solo en el caso en el que las 4 ocurrencias sean iguales a 0, ¿cierto? El resultado será también, entre comillas, colocamos 0. Y decimos, en los demás casos, es 1. Y listo. Entonces, con eso concluimos ese análisis de circuito. ¿Qué tal? Fíjense que estas aplicaciones nos han dado una mano bastante grande, ¿no? Porque ahí nosotros tenemos que, en realidad, ¿qué era? Generar, ¿cierto? Para las 4 variables. Dice A1, ¿cierto? En este caso estamos con suma, sería, ¿no? Suma de productos, entonces aquí colocaríamos A0, ¿cierto? Y a los demás no nos interesa, tenemos con una X, pero esta herramienta nos da, miren, genera en forma automáticamente la tabla, ¿de acuerdo? Ahora, si es que a ustedes les gustaría o no, si es que trabajan con esta herramienta, ¿qué más hace esta herramienta? Mira esta maravilla de herramienta que hace. Vamos a utilizar nosotros para analizarlo. Pero este circuito podemos simplificarlo. Y alguien decía, pero ingeniero, resolvamos el examen, ¿no? Entonces, aquí está la respuesta. Ingresen la expresión que tienen que simplificar ustedes. Aquí está la expresión. Minimizado. Miren, ¿no? Aquí están las minimizaciones, como suma de productos, ¿cierto? O producto de sumas, ¿no? Y miren, por este caso me dice que la expresión ya está simplificada. Ya está simplificada con producto de sumas, ¿no? Miren. O con producto de sumas, ¿no? Está producto de sumas. Miren, ese es el resultado. Crear circuito, le digo, miren, una maravilla, ¿no? Y le digo, por favor, simplemente créame con 2 compuertas de entrada. No quiero más entradas. Aceptar. Le digo sí. Y miren, ya tengo circuito generado, ¿no? Generado, ya tengo circuito. Entonces podemos recurrir a esas herramientas, estimados jóvenes. ¿Está bien? ¿Se entiende el análisis, estimados jóvenes? Mira, nos hemos ido un poquito más allá. ¿Ya? Nos hemos ido un poquito más allá. Simplemente nosotros terminamos acá, en la combinación. ¿De acuerdo? Hola, hola. ¿Se entiende? ¿Se ha entendido o no se ha entendido? Se entendió, Inge, claramente. Listo, estimados jóvenes. Entonces, ahora, a nuestros conocimientos agregamos otra herramienta más. ¿Cuál? La herramienta que está en el portal, por favor, en la plataforma. ¿Ya? Logicim.
Esta herramienta generalmente yo lo utilizo cuando hago análisis y diseño de circuitos. ¿De acuerdo? Entonces ustedes pueden utilizar acá donde dice analizar circuito. ¿De acuerdo? Cuando hacen eso, entonces aparece esta ventana. ¿No? Aparece esta ventana. Entonces definen sus entradas, definen sus salidas y colocan la expresión que quieren simplificarlo. Y le dicen acá minimizado y se lo simplifican. Miren aquí como suma de productos, mira todas las combinaciones que hace, ¿no? Pero el resultado, miren, es A más B más C más D, ¿no? Y como producto de sumas, ¿cuál es el resultado? Miren, A más B más C más D, ¿no? Única salida. ¿De acuerdo? Entonces eso agregamos a nuestra biblioteca. ¿De acuerdo? ¿Está bien hasta ahí, estimados jóvenes? Espero que se haya entendido bien. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho análisis de circuitos y diseño de circuitos. La próxima clase vamos a hacer, por ejemplo, unos 2 ejemplos de análisis de circuitos, de diseño de circuitos. Hoy hemos hecho análisis. ¿De acuerdo? Y va a salir nuestra práctica ya para la entrega. ¿De acuerdo? ¿Ya he tenido la grabación?